Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermano Pablo. Ahorita en unos 10 minutos comenzamos. Afirmativo. No, pues ya estoy pasando lista, ¿eh? Ya por ahí está mi hermano, José Luis Cortés. Creo que también ya está. Vamos a esperar. Mi hermano Ángel Rojas, ahí está. Pasa vos, mi hermano Ángel. Mi hermano José Luis Cortés, pasa vos. Pero que no es tanto. Vamos a esperar, ¿verdad, Ismael? Sí, vamos a esperar. A ver, ¿quiénes más? Hilarión, ¿quién va a dar la escuela, Hilarión? Sí, Todavía no está conectado. Bueno, esperamos, a ver. ¿a qué hora es? Faltan 10 minutos. Que esperar entonces. Sí, Bueno, ya esperamos. me reporté, yo voy a estar acá mientras saco mi cuaderno y preparo mi Biblia. Sí, hermano. Ahora pues, pasaba mi hermano Ismael. Pasa vos, hermano. Pues a vos, hermano Isma, ya listo. Preparado, hermano, preparado. Excelente, excelente. Está bien, hermano. Vamos a esperar a que el hermano Hilarión también se conecte para hacer pruebas y podamos empezar. Sí, hermano, espero su indicación. Ahora, estamos pendientes, hermano Isma. Gracias. Y paso a vosotros, a mis hermanos que ya están conectados. Gracias, como siempre, un gusto que estén con nosotros.
Pasó vos, hermano Hilarión. Ya se conectó, hermano, Andrés Sánchez. Ahí está, ya. Pasa vos. Ya A vos, estamos hermano listos. Hilarión, Pasa vos. gire su teléfono porque se ve usted de lado. No. Gire el Quieren teléfono, que hermano. es así. Ándele, ándele, ándele. ¿Así de más? Mm. Pero entonces lo pongo acá. Correcto. A ver, active su audio. Estamos. Ah, ok, sí. Ya Sí, se ahí oye, está. ¿no? Sí, hermano. Pongo mi celular es más rápido. Sí. Sí, pero como tú quieras. Pero entonces le vaya, ¿eh? ¿Eh? Ah, porque esa está con efecto retardado. ¿Qué onda? ¿Te ves así lento o te ves bien? ¿Me veo lento o hay más o menos? Como que tarda en Sí. llegar la voz, ¿no? Como que está muy Ajá. lejos. No, hermano. Bueno, yo lo escucho más o menos bien. ¿Eh? Sí, ahí ahorita se escucha bien. Pero no le vas a mover nada. No. Porque si le das por acá, se ven los que están conectados, ¿sabes? Ahí está el Pablito. Que no tienen su micrófono conectado. Ahorita le pongo los audios. Ahorita estamos. Hace 7 días quise entrar para ver cómo era la dinámica. Pero ya Sí, cuando ya habían acabado. No he ok. acabado, iba a la mitad de la reunión, de la reunión. Sí, hermano. Pero gracias, Sí, hermano. hermano Andrés, me en cuenta. Claro que sí, hermano Hilarión. Le agradezco su buena disposición. No, y ahí vamos a estar ya listos. Sí, hermano. Ahorita ya no estoy Ahorita vamos trabajando. sí, hermano. Ahorita vamos normalmente, bueno, la hora es a las 9 y les damos una tolerancia de 5 minutos y de ahí ya empezamos. ¿Correcto? Ok, muy bien. Sí, sí, ahorita- Usted me da orden de entrar y yo entro en todo. No, hermano, el hermano Ismael va a ser el moderador. Él va a Ok, dirigir él me va a dar y ya él, y él me va a dar él a mí. correcto, hermano, correcto. ¿Está usted cerca de su Bien. módem, Sí, hermano Hilarión? sí. Dile que sí. Sí, dile que sí. ¿Por qué, manito? Porque sí, tiene usted razón. De momento como que se pausa, como que se va a cámara lenta. Ajá, Ah, se distorsiona un poco, la señal del hermano. me voy a cambiar de celular. Ajá, sí, Ya sí, sí, casi. está bien. Sí, cámbielo. ¿No tienes qué? Yo tengo Zoom. Pero es que tu celular es más fácilmente igual. Ahorita te lo descargo la casa. Ahorita te lo descargo. Sí, Estás conectado a la tablet. sí. Voy a tener 5 minutos.
Ya hay varios. Pero aquí no te lo digan, ¿eh? No, no. Ahí está. Empezamos, hermanos. Esa voz, mi hermano. Mira. Como veo, como cuatro pan. Pregúntale. Pasa vos. Ay, creo que ya se escucha mejor. ¿Ella escucha mejor? Sí, hermano, ahí se oye mejor. Órale. Pasa vos, mi hermano Hilarión Melchor. Pasa vos, mi hermano Pablito. Ya estamos, mi hermano. Ahí se Me da escucha gusto verlo. excelente. ¿Mande? Te escuchas excelente, ay, muy bien. Bueno, muy bien. Ya Ahí para le manda, poder exponer. ahí le manda un pasavoz, mi hermano, Zacarías. Sí, hermano, muchas gracias. Claro que sí, pasa vos, hermano. Fui a verlo hoy Sí, y le, y hermano. le- y le platiqué. Correcto. Y está tranquilo, ¿eh? Muy bien, hermano, muy bien, qué bueno. Pues lo dejo Sí, tantito, hermano, para que sí, manito. esperemos. Gracias, hermano. Sí. No, ¿Eso? ¿Te quito eso? yo digo que no, pero eres como lo son todos. Manuel Hilarión, ahorita Pasa puede vos. apagar su audio y su cámara y ya cuando le den paso ya los activa Bueno, para no interferir. Exacto, hermano. Hermano Isma, en 2 minutos iniciamos. Entendido, hermano. Correcto.
Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, mis hermanos. Pasa vos, mi hermano. Vamos a dar inicio, mis hermanos, a esta lección. Sean todos bienvenidos a una escuela más que se va a desarrollar de la lección varonil. Damos a gracias a nuestro Dios por permitirnos reunirnos hoy, mis hermanos, en esta noche para estudiar de su divina palabra, ya como lo dice Salmo 119, verso 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por ello, mis hermanos, vamos a pedir por nuestro hermano diácono Hilarión Melchor, quien es el que nos va a compartir esta hermosa lección. Y es por ello que antes de darle paso a nuestro hermano, invito a mi hermano diácono, Felipe Bartolo, que por favor sea él el que lleve en oración a nuestro hermano diácono Hilarión Melchor. Adelante, nuestro hermano. Sí, hermano. Vamos a orar, mis hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, bendito seas. Padre eterno, en esta noche te damos las gracias porque nos has permitido reunirnos por este conducto con un solo propósito de meditar tu palabra. En esta noche vamos a tener un estudio que es para el departamento varonil, en la cual, bendito Dios, nos sirve para reflexionar, aprender y motivarnos por medio de tu bendita palabra. Dios Todopoderoso, en esta noche te pedimos, Señor, que bendigas a mi hermano diácono Melchor, en la cual él va a dar este tema, en la cual te pido, Señor, que lo bendigas, que le des sabiduría, que tu Santo Espíritu le dé esos dones que tanto se necesitan para poder expresar tu palabra. Y te pido, Dios Todopoderoso, que bendigas también a todos los miembros de este grupo que han tenido ese propósito de reunirse. También danos ese entendimiento, esa sabiduría, bendito Dios, para poder hacerlo. Dios Todopoderoso, en tus benditas manos nos abandonamos, pidiéndote todos esos favores, bajo el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, mis hermanos, antes de darle paso a nuestro hermano diácono Hilarión Melchor con la lección de hoy, quiero darles algunas indicaciones que antes de que inicie nuestro hermano, quiero que todos pues mantengamos el orden, que cuando esté la exposición de nuestro hermano, él exponiendo, que todos mantengamos nuestros micrófonos apagados para que no se distorsione el sonido, además de que si tienen algún comentario o algunas preguntas, háganlas en el chat ya para que yo las vaya seleccionando conforme las vayan poniendo y así al final del estudio, pues dar ese tiempo para responder las preguntas y asimismo si hay este, algo más que decir, pues conforme a los minutos que nos queden, pues se podrá hacer esto de manera ordenada, como dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, sin más, mis hermanos, pues le doy paso a nuestro hermano diácono Hilarión Melchor. Adelante, nuestro hermano. Gracias, mi hermano Ismael, por tu presentación, mis hermanos de amado ministerio, paz a vosotros. Bien, mis hermanos, pues hoy, gracias a Dios, nos toca la lección número 3, en la que vamos a estudiar, mis hermanos, los frutos del Espíritu. La diferencia entre los frutos del Espíritu y la porción bíblica que encontramos en Gálatas 5:21 es el fruto del Espíritu. Hoy vamos a estudiar los frutos del Espíritu, que se trata de estudiar dos porciones que encontramos, dos palabras que encontramos, que son fortaleza y fe. Estas dos palabras, mis hermanos, manifiestas en la vida de nuestro compañero de milicia en aquel tiempo, Pedro, el apóstol, las encontramos, mis hermanos, para que nosotros hagamos diferencia entre lo que es los frutos del Espíritu y lo que es el fruto del Espíritu. La palabra fortaleza significa la capacidad de tener fuerza para cumplir los retos y hacer la voluntad de nuestro Dios, siempre tratando de ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y fe
significa algo que no se ve, pero que se espera, y que nos lo dice Hebreos 11, mis hermanos, y esta fe nos acerca a nuestro Dios. Por lo que en esta lección veremos al apóstol Pedro como ejemplo de estos dos frutos, las cuales nos llevará al objetivo de esta lección. Espero que sí me escuchen, mis hermanos. La palabra fortaleza, ya dijimos, significa tener la capacidad y fuerza de cumplir los retos. Y vamos, mis hermanos, a empezar con esta lección con el primer párrafo, que dice: la manifestación de los frutos del Espíritu en la vida del varón no es el resultado de un esfuerzo humano o de una simple intención emocional, sino la presencia y guía del Espíritu de Dios en el corazón de quien le busca diligentemente. El apóstol Pedro, antes de la fiesta de Pentecostés, nos muestra a un hombre con una identidad aún en formación, cuya voluntad flaqueó a pesar de sus promesas. La identidad activa en Cristo requiere que el Espíritu guíe a la verdad y a la justicia, permitiendo que el varón atestigüe de Dios, no solo con palabras, sino con frutos visibles que guardan sus mandamientos. Conocer cómo se desarrollan los frutos del Espíritu y el impacto que tienen en la identidad y liderazgo de un varón, mis hermanos, es para irlos desarrollando cada día a través de este ejemplo que el apóstol Pedro nos da y de lo que las Sagradas Escrituras dicen, y el análisis de la transformación espiritual y mental. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de ser coherentes con lo que empecemos a mostrar acerca de lo que dice la lección, y tenemos que luchar, mis hermanos, a hacer un cambio radical para que podamos nosotros manifestar el fruto del Espíritu. El objetivo de esta lección, si nosotros nos damos, vamos a empezar a observar, dice: el objetivo es conocer cómo se desarrollan los frutos del Espíritu y el impacto que tienen en la identidad y liderazgo del varón, para seguir desarrollándolos cada día y a través del ejemplo del apóstol Pedro y el análisis de su transformación espiritual y mental. Entonces, este pequeño comentario que yo les hice es para que cada uno de nosotros vaya observando, mis hermanos, el caminar que tiene en esta vida, y que cada uno de nosotros, trabajando en el ministerio, podamos reflexionar en muchas cosas que dicen las Escrituras y que nosotros tenemos la obligación de analizar, así como los hermanos de Berea. El versículo, bueno, tenemos en la lectura bíblica, mis hermanos, del capítulo 26 de Mateo, en el versículo 69 al 75, nos muestra la historia de cómo Jesús le dice a Pedro bueno, Pedro le dice que aunque pasara lo que pasara, él lo iba a seguir y no lo iba a negar. Sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todas las cosas, agarra y le dice: no, dice, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y este cumplimiento de la palabra de Dios, mis hermanos, es para fortalecernos a nosotros como seguidores de Cristo. Entonces tenemos que ir observando, mis hermanos, que todo lo que nosotros podamos decir o hacer, y a través de esta lección, tenemos la obligación de analizar y de ver si cumplimos o no. Nosotros debemos de permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros para poder realizar las cosas, porque por nuestras fuerzas, mis hermanos, vamos a ir viendo que no podemos. Entonces, tenemos que observar todo esto. El versículo para memorizar dícele Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El libro de Mateo, o el evangelio que escribe Mateo, capítulo 26, verso 35. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros no tendemos a decir y a prometerle a Dios muchas cosas, de las cuales en ocasiones, mis hermanos, no siempre, tendemos a no realizar lo que prometemos. Pero eso, mis hermanos, es parte de lo que la carne se manifiesta, y lo vemos en los
en los pasajes de la Biblia, de la cual, mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de ir analizando varias cosas. El objetivo de esta lección es tener en cuenta que todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra forma de ser a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro tenía aspectos mundanos antes de recibir esa exhortación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él era impulsivo, quería sobresalir de los demás, se sentía fuerte. El ejemplo lo tenemos en esos pasajes que nos muestran nuestros hermanos de la literatura, donde nos ponen en el cuaderno los pasajes bíblicos en Mateo 26, 69 al 75, y en esta lectura miramos el perfil débil en la carne de Pedro, y a pesar de que él observó, mis hermanos, tantos milagros a través del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, dejando la red cuando él fue llamado, dejó la red y siguió al maestro sin objeción. Se sentía fuerte, se sentía bien y quería mostrar esa fortaleza que parecía tener. Sin en cambio, mis hermanos, la realidad en todo el pasaje del capítulo 26 de Mateo, observamos otras cosas en las cuales nosotros tenemos que meditar hoy en este tiempo. Y así nosotros, mis hermanos, podamos fortalecernos en la palabra de Dios, siempre escudriñando y tomando el consejo de nuestro Dios a través de lo que dice Josué, que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, que Juan 5:39, escudriñar las escrituras, analizarlas, observarlas, y la segunda de Timoteo 3:16, sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, tenemos la obligación de ir observando, y esta lección nos va a mostrar muchas cosas de los que nosotros tenemos que observar. En el primer párrafo, mis hermanos, lo leí, perdón porque me adelanté, lo leí, dice que la manifestación de los frutos del Espíritu en la vida del varón no es el resultado de un esfuerzo humano o de una simple intención emocional, sino de la presencia y guía del Espíritu de Dios en el corazón de quien le busca diligentemente. El apóstol Pedro, antes de la fiesta de Pentecostés, nos muestra a un hombre con una identidad aún en formación, cuya voluntad flaqueó a pesar de sus promesas. La identidad activa en Cristo requiere que el Espíritu guíe a la verdad y a la justicia, permitiendo que el varón atestigue de Dios no solo con palabras, sino con frutos visibles. Dice en esta reflexión, mis hermanos, dice en el primer párrafo que nosotros tenemos que ver que los frutos del Espíritu no llegan por nuestras fuerzas, sino por la perseverancia de inquirir en la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esdras, capítulo 7, verso 10, dice la escritura así: ay Dios. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Por lo cual, mis hermanos, en este párrafo nos muestra que el apóstol Pedro, aún teniendo lo que él había vivido, mis hermanos, realiza el cambio. Pero ¿cómo lo realiza, mis hermanos? A través de los frutos del Espíritu. Y entonces, mis hermanos, él empieza a mostrar lo que Jesucristo hizo, guiándolo a la verdad y a la justicia, y permitiendo que atestiguara de que Jesús, y a través de seguir a Jesús, mis hermanos, hace el cambio. En el segundo párrafo dice: el llamado inicial de Pedro fue directo y él respondió con prontitud,
dejando sus redes para seguir a Jesús. Sin embargo, vemos en él un patrón de impulsividad, aunque recibió revelación del Creador para conocer a Jesús como el Cristo. Poco después fue reprendido por Jesús al intentar disuadirlo del sacrificio, demostrando que su mente aún ponía la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Desde la ciencia entendemos que, ante el peligro, el sistema límbico, especialmente la amígdala, dice activas respuestas de miedo que pueden anular el razonamiento de la corteza prefrontal. Por ello, a pesar de sus promesas de morir por el maestro, el miedo a la muerte física dominó su conducta, llevándolo a la negación. En muchas ocasiones, mis hermanos, a mí me encanta llevar todas estas historias, todo lo que pasó a través de los apóstoles, de los profetas y de todos los escritores de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y hoy, en esta ocasión, mis hermanos, es factible llevarlas porque los frutos del Espíritu siempre se van a ir perfeccionando a través de hacer que la palabra de Dios viva en nosotros y podamos nosotros ir observando la doctrina, la enseñanza. Dice mi comentario en el segundo párrafo de nuestra lección, muestra cómo el apóstol Pedro reacciona con prontitud para seguir a Jesús. Lo que yo les decía que era impulsivo. Y luego dice, pero en cuanto ve ciertos desacuerdos, se retira, pues no ha sido bien cimentado. Hoy en día, mis hermanos, muchos de los hermanos que hemos evangelizado o hemos tratado de evangelizar, ven ciertos desacuerdos y se retiran, pues no están bien cimentados en la Escritura. A pesar de que, mis hermanos, nosotros en ocasiones le fallamos a Dios, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y precisamente en lo personal, mis hermanos, lo que a mí me detiene en la Iglesia de Dios Israelita no es otra cosa más que esos 39 puntos de fe que tenemos como cimiento, como base sólida en la doctrina que nosotros ejercemos. Y debemos de ponernos a pensar que 39 puntos de fe no son casualidad de que tengamos eso como cimiento, sino de que mostramos, mis hermanos, que estamos en la verdad y tratamos siempre de hacer lo que dice la Escritura, porque ese es nuestro primer punto de fe, de los cuales nosotros debemos de fortalecernos, debemos de aprender a observar, a ver qué es lo que nos toca hacer, cómo lo debemos hacer y por qué, mis hermanos, porque gracias a Dios tenemos, les digo yo, la verdad a mí me encantan estos 39 puntos de fe, porque son una fortaleza para la enseñanza, para el ministerio, para que nosotros veamos que no nos hace falta nada. Recordemos que hay 39 libros del Antiguo Testamento, recordemos que el apóstol Pablo recibió 40 azotes menos uno, y recordemos muchas cosas que nosotros tenemos que ir observando para poder fortalecernos en la bendita palabra de nuestro Dios. Enseguida, mis hermanos, nuestros hermanos de la literatura nos ponen cuántas veces nuestras promesas de fidelidad al Eterno se han visto rotas por impulsos de miedo o conveniencia personal. Hermanos, esta pregunta yo le puse aquí, esta pregunta que sigue la debemos meditar personalmente y reflexionaremos con nuestro proceder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros en muchas ocasiones prometemos y no cumplimos. Pero no cumplimos no por otra cosa, mis hermanos, no cumplimos porque en muchas ocasiones ponemos pretextos, pensamos que nadie nos ve y mis hermanos, nosotros tenemos una nube de testigos. Sin en cambio, tenemos que esforzarnos en luchar por hacer lo que Dios quiere y que cada uno de nosotros vaya perfeccionando cada día nuestras promesas, nuestros impulsos, nuestras maneras de ser y todo lo que nos toca, nos corresponde, mis hermanos, a hacer
en ese proceder de estar en el conocimiento de la Escritura. Y así como lo hemos visto, mis hermanos, el apóstol Pedro, mis hermanos, fue llevado de poco a poco para ir perfeccionándolo y después nosotros sabemos la culminación de él. En el siguiente párrafo, en el párrafo número 3, dice: el cambio radical en Pedro ocurrió después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquel hombre que tembló ante una criada se puso de pie ante una multitud y declaró con potencia el cumplimiento de las profecías de Joel. Su mente fue renovada, ya no operaba bajo el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el temor, sino bajo el espíritu de adopción y poder. La espiritualidad permitió que sus funciones ejecutivas se alinearan con la voluntad divina, mostrando una seguridad tal que los magistrados se maravillaban de su denuedo, reconociendo que había estado con Jesús. Los frutos del Espíritu, como la fortaleza y la fe, se hicieron tangibles al preferir obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros, mis hermanos, le prestamos atención a lo que acabamos de leer, dice, yo le puse en el siguiente párrafo, debemos tomar en cuenta que nuestro cambio no solo debe ser en nuestras vestiduras, como en muchas ocasiones tenemos nosotros ese protocolo de que tenemos que presentarnos con nuestra corbatita, nuestra camisita blanca, y para ir presentables porque trabajamos en el ministerio, sino, mis hermanos, también espiritualmente. ¿Y cómo es esto espiritualmente? Mis hermanos, hoy en día tenemos un algo que se llama inteligencia artificial. No quería mencionar esto, pero mis hermanos, con ella nosotros podemos darle muchos detalles enmarcados a la Escritura para que podamos entender el conocimiento de la verdad. Sin en cambio, mis hermanos, nosotros, la doctrina que ejercemos, que hemos aprendido, nos enmarca como columna y apoyo de la verdad. Y en 1 Timoteo 3:15 dice eso. En la segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. En Hechos 5:29, en lo que tenemos en la Escritura, dice que mejor eso, se levantó Pedro y dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto, mis hermanos, nos debe de fortalecer y hacer que cada uno de nosotros vaya luchando contra corriente, luchando contra, mis hermanos, de los familiares que tenemos inconvertidos, y darles no solamente el ejemplo, sino tomar el ejemplo de Jesucristo en todos los aspectos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hoy decimos, me la haces, me la pagas. Y guardamos una serie, mis hermanos, de un baulito de una serie de fotografías de recuerdos que hacen que perdamos nuestra espiritualidad y hace que nosotros nos desviamos. Y la palabra de Dios nos enseña en muchas ocasiones que no debemos de desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros, así como lo dice Juan, ahora somos hijos de Dios y pertenecemos al pueblo escogido de Dios. Y a través de estas lecciones, mis hermanos, cada uno de nosotros va emprendiendo en el camino y emprendiendo y aprendiendo lo que se debe de hacer. Por lo cual, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene la necesidad de escudriñar la Escritura, de analizarla y de tomar esos consejos que están en esos 66 libros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ese es lo que le toca a cada miembro del ministerio, eso es lo que nos toca hacer y podamos ejercer para que cuando lleguemos a la localidad, a la casa de oración que nos toca presidir, que nos toca dirigir, nosotros vayamos bien preparados espiritualmente y literalmente. A veces, mis hermanos, no concuerdo cuando en unas ocasiones nos dijeron que teníamos que tener, como obreros de la Iglesia de Dios, teníamos que tener una solvencia económica estable o grande.
¿Por qué? Porque mis hermanos, la manifestación del Espíritu y Jesús poniéndonos el ejemplo, ustedes saben de esos 12 hombres que tomó, quiénes eran poderosos y quiénes no. Tenemos otra pregunta, dice, ¿es visible en nosotros el denuedo que produce el Espíritu cuando defendemos nuestra fe y los mandamientos del Eterno? En esta pregunta, mis hermanos, yo le puse una respuesta en Judas 1:3 que dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada, no a cualquiera, mis hermanos, sino dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Judas. Y esto es algo que nosotros, es un arma que Dios nos deja para que podamos ver lo que dice. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si nosotros queremos entender esto, mis hermanos, nosotros que hemos sido apartados para la obra, que hemos sido separados del grupo, hermanos, tenemos la obligación de analizar, de observar, de ver que tenemos que contender ardientemente por la fe. Y esa fe, mis hermanos, es que nosotros buscamos ejercer la verdad, porque así como mi hermano Jacob Calderón lo manifestó en aquel día que estuvo con nosotros en Amozoc, mis hermanos, nos mostró correctamente lo que nosotros tratamos es de seguir el ejemplo de Jesucristo y tratando de hacer las cosas conforme Él las ha mandado a través de los evangelios y a través de lo que dice la Escritura. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos un gran compromiso como ministerio para que mostremos que nosotros en la iglesia de Dios, la doctrina, la enseñanza, no es de nosotros, sino del que envió a nuestro Señor Jesucristo para entender qué quiere Dios de nosotros, es solamente escudriñando la Escritura. En el siguiente párrafo, mis hermanos, no sé si voy muy rápido, pero creo que sí. En el siguiente párrafo dice, a pesar de ser un líder consolidado, Pedro enfrentó desafíos en su identidad activa. En Antioquía, por miedo a los que de la circuncisión, cayó en simulación, lo que provocó la confrontación directa del apóstol Pablo, y Gálatas 2:11-14 lo dice. Este episodio nos enseña que el desarrollo de los frutos del Espíritu es un proceso continuo de vigilancia. Pedro logró superar estas flaquezas integrando la corrección en el propósito de vida. Al final de su carrera, su identidad estaba tan cimentada en la verdad que se dedicó a amonestar a los hermanos para que no olvidaran las maravillas que él mismo vio en el Monte Santo. En segunda de Pedro 1:12, mis hermanos, a mí me encanta repetírselos porque dice la Escritura así, dice que nunca, dice la segunda carta de Pedro 1:12, por esto dice, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hoy, mis hermanos, hoy, cada uno de los que ejercemos en el ministerio de la Iglesia de Dios, sabemos que hemos tenido capacitaciones en las cuales tenemos nosotros la obligación de saber cómo hablar, qué decir, qué hacer y hacerlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gran compromiso. Pedro pasó de ser un pescador inconstante a ser un anciano que apacentaba la grey de Dios con una identidad inamovible en Cristo. Yo le puse así, mis hermanos, en el siguiente párrafo dice, el apóstol Pedro, a pesar de haber sido escogido por el maestro, vemos en su caminar no que tenía miedo a los demás, sino respeto por los demás que anunciaban las buenas nuevas de salvación.
Esto, mis hermanos, nosotros damos testimonio de cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2 del 11 al 14, la confrontación que tuvo con el apóstol Pablo, y mis hermanos, está ahí registrado de que era como pareciera que tenía dos caras, pero no, mis hermanos, eso está para que cada uno de nosotros, hermanos, yo le puse así, dice algunos, dice que anunciamos las buenas nuevas de salvación, dice, en estos días nos ha tocado a algunos de nosotros dar testimonio de que muchos de nuestros hermanos comen tamalitos en la calle y dicen ellos que no preguntan por causa de conciencia. Si nosotros recordamos en la primera carta a los Corintios, mis hermanos, en el capítulo 10, dice el capítulo 10, en el verso 25, dice la escritura así, no lo digo yo, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de conciencia. Hermanos, y hemos topado ministros que están ahí tomando su atolito y comiéndose su tamalito. Como no preguntaron, no tienen cargo de conciencia. Sin en cambio, mis hermanos, cada uno de nosotros o la mayoría de nosotros sabe que este producto de comer, mis hermanos, contiene cierta sustancia que no es viable para nosotros. En Gálatas capítulo 2, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 11, dice, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y se apartaba. Y mis hermanos, no, yo les digo, en esta confrontación no es que tuviera miedo, le puse yo, solo para demostrar el celo a la palabra de Dios y que no debemos de ser de doble ánimo. Es por eso que Dios lo pone ahí y nosotros tenemos la obligación de meditar, ¿sí? Por lo que no debemos de ser de doble ánimo, sino luchar por superar las flaquezas del mundo, ya que el que se hace amigo del mundo, pues mis hermanos, dice Santiago 4:4, que se constituye enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ir tratando de hacer las cosas lo mejor posible y luchando para dar ejemplo y tratando, mis hermanos, siempre de que la escritura esté en primer lugar. Y luego Pedro en su segunda carta dice que nunca dejará de amonestarnos, mis hermanos, aunque nosotros estemos certificados en la verdad. Entonces, mis hermanos, tenemos que confirmar que a pesar de que ya conocemos o tenemos el conocimiento de todos los frutos del Espíritu, especialmente hoy que es fortaleza y fe, tenemos nosotros que afirmarnos en esa doctrina que ejercemos. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, y así vamos nosotros luchando y observando todo lo que tenemos nosotros que verificar en la escritura, porque deberíamos de ser como los hermanos deberían. Ya ven que el apóstol Pablo les predicaba, les enseñaba, pero todos llegaban a su casa y hacían un repaso para ver si lo que les habían dicho era verdad. Y el último párrafo, mis hermanos, dice, hermanos, el ejemplo de Pedro nos exhorta a reconocer que el liderazgo y la identidad del varón de Dios se sostienen en la coherencia. No podemos permitirnos ser hombres de promesas rotas. El fruto del Espíritu se manifiesta cuando nuestras acciones en la familia, la iglesia y el trabajo coinciden con nuestra confesión de fe. La invitación hoy es cumplir las promesas y acuerdos que hacemos siendo varones de palabra. Antes de comprometernos, debemos meditar y pedir la guía del Espíritu para no fallar.
pues un varón que cumple lo que dice refleja la fidelidad del Eterno y fortalece el tejido de su hogar y de la iglesia. En conclusión, mis hermanos, nosotros, dice, yo le puse en esta parte, porque mis hermanos, en Cantares 6:10, recordemos que nosotros nos reflejamos como un ejército en orden. Dice, por lo tanto, esta lección debe ser una reflexión para cada uno de los miembros del ministerio, no solo para los miembros que son líderes, sino para el ministerio en general, dando testimonio de que estamos ejerciendo una doctrina diferente que nos lleva a la promesa de Dios y que recordemos que somos soldados en orden. Y eso lo dice en Cantares 6:10. Mis hermanos, la recomendación de conocer la Escritura, de observar los mandamientos de Dios y tener el cimiento de los 39 puntos de fe y con la libertad de poder escudriñar o leer otras versiones bíblicas. Nosotros, mis hermanos, de verdad ejercemos la doctrina que más se acerca a la verdad. Y en estos dos frutos, que son la fortaleza y la fe, el apóstol Pedro nos enseña a fortalecernos a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, porque, mis hermanos, así está escrito desde Génesis hasta Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y todo esto, mis hermanos, es para que nos lleve a la recomendación de que cada uno tiene la obligación de analizar lo que vamos a mostrarle a nuestros hermanos en la localidad que atendemos. Localidad, mis hermanos, no la iglesia la hacemos todos, cuando nos reunimos, cuando estamos ahí. Dice Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y tenemos nosotros la obligación de analizar eso y de enseñar como lo hizo Jesucristo, con ejemplo, con verdad, y como dice la Escritura, hacer crecer, no por nosotros mismos, sino hacer crecer los frutos, estos dos frutos del Espíritu que son de esta lección, para poder reflexionar en que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de los demás y delante de nosotros mismos, mis hermanos. Yo siempre les he dicho, ¿quién es tu familia si no tú primero? Entonces, mis hermanos, esta reflexión es para que cada uno, esta lección es para que cada uno vaya haciendo crecer el fruto del Espíritu, siempre con el conocimiento de la verdad, siempre cimentados en lo que la doctrina de la Iglesia de Dios ejerce y que muestra, mis hermanos, a sus congregantes, a la Grey, para que puedan recibir la gran promesa del Dios viviente. Y nosotros, mis hermanos, tenemos esa carga en nuestros lomos de hablar con verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da el ejemplo y no podemos llevar en contra otro evangelio. Recuerden lo que dice Gálatas en el capítulo 1, verso 7. Dice, no es que haya otros, sino hay algunos que lo distorsionan. Y mis hermanos, desgraciadamente o gracias a Dios, nosotros tenemos la verdad en nuestras mentes, en nuestro corazón, y para ejercerla cada día más. Yo le puse aquí, bueno, en la siguiente actividad, mis hermanos, en la iglesia dice revisar el cumplimiento del compromiso hecho el sábado anterior y el avance alcanzado. Dice, recordemos la recomendación de la lección pasada, de motivar a los integrantes de la localidad a tener bien la casa de oración. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Mostrándote tú como ejemplo. ¿Quién es el tú? El encargado de la localidad, para realizar los trabajos de la casa de oración. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque en lo particular, mis hermanos de la localidad 2 de marzo han dado testimonio de que su servidor nunca falla de cuando le toca hacer alguna labor en la casa de oración, y en muchas ocasiones yo voy solito y el hermano de mi hermano Moisés Molina, no me acuerdo cómo se llama el hermano que fue a ayudarme, me dice, oiga hermano, es la primera vez que veo que un encargado de localidad está trabajando. Le digo, no, manito, lo que pasa es que nosotros conocemos más doctrinas y sabemos, mis hermanos, que la responsabilidad recae siempre en
en el encargado de la localidad, porque él tiene que dar ejemplo a todos los demás. La actividad en casa, dice, el varón se reunirá con su esposa e hijos para preguntarles, ¿he cumplido todas las promesas que les he hecho? Si hay algún acuerdo pendiente, el varón pedirá perdón, establecerá una fecha concreta para cumplirlo y propondrá una conducta puntual. Llegar a tiempo, dedicar una tarde de estudio bíblico para demostrar que su identidad en Cristo es activa y no solo de palabra. Ay, mis hermanos, llegando a la conclusión de estas actividades, a veces yo me lo he preguntado y me hago las preguntas yo solo y me contesto yo solo, de que si mis hermanos, todos tenemos ese tiempo para realizar estas actividades, de lo cual, mis hermanos, cada uno se debe de preguntar y se debe de cuestionar y debe de observar, porque hay ocasiones, mis hermanos, que nosotros tenemos un trabajo de diferente horario y eso nos complica en muchas actividades. Sin en cambio, cada uno de nosotros que pueda, mis hermanos, ejercer y hacer las actividades que se nos recomiendan al final de las lecciones, pues luchemos, mis hermanos, luchemos y no echemos en saco roto lo que los consejos de la Administración General y de los de la literatura nos dan para poder, mis hermanos, representar a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo y nosotros como seguidores de Él. Porque recordemos bien, mis hermanos, nosotros hacemos la diferencia y somos un pueblo diferente que tiene mandamientos, estatutos y decretos que Jesús mismo nos enseñó a llevarlos a cabo, obedeciendo al Padre Celestial, el que crió todas las cosas y que, mis hermanos, nos mostró su amor y su misericordia, sacándonos de la impureza para llevarnos a un lugar exquisito en el que nosotros, mis hermanos, debemos deleitarnos y con la gran promesa de recibir, mis hermanos, ese gran triunfo que es la vida eterna. Espero, mis hermanos, que haya yo cumplido con la misión de la lección número 3, los frutos del Espíritu, y espero que mis hermanos administradores y todos nos den el visto bueno y podamos, mis hermanos, participar más adelante, dándole gracias a Dios y a mi hermano Andrés Sánchez por haberme invitado para realizar esta escuela. Gracias, mis hermanos, y pasa a vosotros. Pasa voz, que Jehová bendiga a nuestro hermano diácono Hilarión Melchor, que ha dado este tema a cada uno de nosotros, ustedes como sociedad varonil, que cada día se preparan más y más para pues poder tener una enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, pues tenemos la primera participación, así que voy a pedir que prenda su micrófono nuestro hermano Alberto Ruiz, que tiene un comentario y participación. Adelante, nuestro hermano Alberto. Sí, claro que sí, hermano, paso a vosotros. Pasa vos. Yo nomás quisiera hacer un comentario, porque a veces las preguntas se pueden volver un poco confusas. Fíjate que en el segundo párrafo, precisamente hace 8 días que estudiamos esta escuela, viene esta palabra que viene entre comillas, que viene entre paréntesis, perdón, específicamente la amígdala. La amígdala la estuve checando y es una parte de un componente de nuestro organismo, la parte de las anginas, por eso no es el punto. Yo quiero hacer esta aportación y yo quiero apoyarme con Números capítulo 17, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice, y Moisés puso, dice, la vara delante de Jehová en el tabernáculo. No, perdón, es el 8. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí la vara de Aarón y la casa de Leví han brotado y echado flores y arrojado renuevos y producidos almendros. Y bueno, de lo poco que he estado ahí checando, hermanos, o sea, la parte de la almendra viene siendo una parte y una comparación de la palabra, dice amigdala. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo otra vez con el profeta Jeremías rápidamente, Jeremías capítulo 1. Y voy a dar lectura al versículo 11 y 12, que nos dice lo siguiente. Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo,
yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y de lo que estaba yo analizando en la parte de la expresión de mi hermano diácono Melchor, o sea, vemos que todos y cada uno de nosotros se necesita a seguir perseverando, a seguir dando esa parte del fruto del Espíritu que nos asiste a cada uno de nosotros. Y quiero ir resumiendo esta parte del párrafo y quiero ir a la segunda de Timoteo, allá en el capítulo 2 versículo 15 que nos dice lo siguiente. Dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarse para que trace bien la palabra de verdad. O sea, aquí estamos viendo que la parte de los frutos del Espíritu Santo tiene que hacer efecto en cada uno de nosotros. Y yo tuve ahí como que esa duda, me di a la tarea de investigarlo, quizás puede existir una duda, o sea, lo reconozco, pero es bueno que todos los detalles que nosotros veamos los analicemos. Y yo noto también otra parte en el siguiente párrafo que viene siendo, pues el tercero o cuarto, donde aparece ahí la cita de Hechos en el capítulo 2 versículo 14 y 18 que ya conocemos la historia que el apóstol Pablo dice que se puso de pie y les habló a muchísimos. Dice el versículo 7 que le habló a muchísimas personas de diferentes lugares. Pero el punto es de que dice según que se cumplía la profecía de Joel. Pero vamos a ver qué dice Joel, hermanos, para que se cumpla lo que estamos viendo en Hechos, porque si no, pues dejaríamos la parte del consejo a lo mejor no muy claro. Y Joel en el capítulo 2 voy a leer el versículo 28 en adelante, porque esto tiene que tener un cumplimiento de lo que está expresando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 14 al 18. Yo voy a leer Joel capítulo 2 versículo 28. Y será que después de estos días derramaré mi espíritu sobre la carne y profitaré a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros viejos, soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en lo que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado. Y bueno, es una aportación, hermanos, que yo hago a este párrafo para que nosotros podamos relacionar lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 14 y 18, donde se empieza a cumplir la profecía de Joel a través de la labor que viene haciendo el primer hombre que se paró y anunciarles y a decirles a los propios judíos que ellos fueron los que llevaron a la muerte a Jesucristo, por eso les da potestad y se cumple la profecía de Joel. Esas son las únicas aportaciones, hermanos. Agradezco su atención. Muchas gracias, mi hermano Alberto. ¿Algo que quiera comentar nuestro hermano Hilarión? Eh, Solamente, mis hermanos, que esta aportación que mi hermano Alberto ha dado es de vital provecho para cada uno de nosotros y meditemos, mis hermanos, porque cada exposición que nosotros ponemos tenemos la obligación de observar lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sabemos, mis hermanos, que la Biblia se compone desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y cada aportación va a ser de beneficio, no solo para mí, sino para todos nosotros. Gracias, mi hermano Alberto. Pasa vos. Bien, mis hermanos, alguien más que quiera dar un comentario o participar, pueden levantar la manita para poder así, Hermano Ismael, sí. hermano Isma, en el chat, nuestro hermano ministro Noé Santos comenta, amígdala procesa las emociones básicas, especialmente el miedo, y es clave para las respuestas de lucha o huida. Esa es su aportación de nuestro hermano ministro. Ya no hay ningún otro comentario, hermano Ismael, o pregunta en el chat. Ok, muchas gracias. Adelante, nuestro hermano Hilarión. Nada, nomás que gracias a la vida de todos mis hermanos que lograron conectarse y gracias a la vida de mi hermano Andrés Sánchez, de verdad mi hermano Andrés Sánchez lo felicito, está usted haciendo una gran labor en la que
no queda más que ver su actividad, su forma de trabajar, su invitación. A mí me había usted hecho la invitación antes, no había tiempo, pero gracias a Dios porque hoy se cumplió y de verdad estoy agradecido con todos los que se conectaron y espero haberme dado a entender lo poquito que sabemos, que escudriñamos, que analizamos sobre la doctrina y mis hermanos hacemos la separación de lo que es los frutos del Espíritu y lo que es el fruto del Espíritu que viene en Gálatas capítulo 5, 21 en adelante, pero gracias a Dios por todo esto y gracias mi hermano Andrés Sánchez y gracias mi hermano Ismael, gracias por que le tocó a usted con nosotros y de verdad me siento feliz y contento. Pasa a vosotros. Alta voz. Paso a vos, mi hermano Hilarión. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar por finalizado, pero antes le doy paso a nuestro hermano del departamento varonil, que es nuestro hermano diácono Andrés Sánchez, que tiene a cargo los agradecimientos de esta reunión. Adelante, nuestro hermano diácono. Gracias, mi hermano Ismael. Agradecer a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que se unieron para este estudio varonil. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hermano Ismael, por ser moderador de esta reunión. A mi hermano Hilario Melchor, diácono de la iglesia, gracias por la impartición de esta lección y que verdaderamente nos deja a reflexionar, porque dice que debemos de vivir esa transformación espiritual y mental y que lo que pensamos se debe reflejar en lo que hacemos. Y así debe de ser nuestra vida. Así como el apóstol Pedro en momentos de su vida tuvo precisamente esos impulsos de fe, esos arranques de fe, y que muchas de las veces nosotros como varones, en general, varones de la iglesia de Dios, en ciertos momentos de nuestra vida, llegamos a vivir esos momentos de impulsivos y que decimos, sí, Señor, te voy a servir, y al paso de un tiempo, un corto tiempo, pues desfallecemos. Como dice la primera pregunta, ¿cuántas de las veces hacemos promesas a nuestro Dios y no las cumplimos? Mejor que nuestra vida la llevemos a cabo como la segunda pregunta que dice, ¿es visible en nosotros el de nuevo, el valor, la confianza, la fortaleza que produce el Espíritu? Se debe reflejar en nuestros actos, así como el Señor Jesús se refería de Natanael, he aquí un verdadero israelita. Que cada uno de nosotros, hermanos, en esta noche reflexionemos y que precisamente los frutos del Espíritu que hoy habitan en nosotros, verdaderamente podamos vivirlos como corresponde de la mejor manera posible, como un varón precisamente de nuestro Dios. En Romanos 12:12 dice, experimenta esa renovación de tus pensamientos y en tu forma de vivir. Muchas gracias a todos mis hermanos, gracias a mi hermano Ismael. Pasamos a la oración final y la bendición. Gracias, hermanos, pasa a vosotros. Gracias, mi hermano Andrés Sánchez. Pues vamos a ir en oración, mis hermanos, en la oración final, para ya irnos despidiendo de esta reunión. Le pido a mi hermano Isaí Tecangüey que sea el que lleve en oración a cada uno de nosotros. Adelante, nuestro hermano Isaí. Sí, hermano Ismael. Oremos, hermanos. Padre celestial que moras y reinas en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu bendito por toda la eternidad. En esta hermosa noche te damos las infinitas gracias, Padre, porque permitiste que, pues, varones de tu iglesia, nos has permitido nuevamente escudriñar tu palabra, esperando que la llevemos a cabo, tanto en la iglesia, en el trabajo, en nuestros hogares, Padre Santo. Danos el entendimiento y la sabiduría para poder cumplir con todos estos estudios que se dan cada semana, Padre Santo. Te damos las gracias porque permitiste que pudiéramos estar presentes y tú has cuidado de nosotros durante este día que pasó. Así ahora te pido, Padre Santo, que en esta noche todos estos varones que estuvieron presentes delante de ti y los que no pudieron estar, tú los bendigas y les des un dulce sueño, Padre Santo, y podamos despertar nuevamente el día de mañana tranquilamente y felices por todos estos estudios que tú nos has permitido y que los llevemos a cabo el día de mañana. Padre Santo, pues yo sé que no soy digno ni merecedor para pedirte todos estos favores, pero te los imploro desde el polvo de la tierra
En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pasa vos, hermano. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Isaí Tecangüey por habernos despedido con la oración. Solamente resta despedirnos con la bendición de nuestro Dios, que pido que nuestro hermano ministro Pedro Rojas sea el que la imparta. Mi deseo es que Jehová los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias, hermano Andrés Sánchez, por haberme permitido estar en esta reunión como moderador. Paz a vosotros, mis hermanos. Pasa vos. Pasa vos. Sí, hermanos, en un momento. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. A la letra dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa Gracias. vos, vos, hermano. hermano Ismael, solamente como observación levanté la mano 3 veces y no me dieron participación. Para que tenga cuidado porque dice Isaías 41:21, alegad por vuestra causa, dice Jehová, exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Solamente para que en la próxima contemplen las manos levantadas o las participaciones que quieran hablar. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Hasta vos, hermanos. A Cuídense. vos, hermanos. Pasa vos, que el Pasa Señor vos, les ma- Pasa a bendiga. vosotros, pasa vos, mis hermanos, a hermanos. todos. Pasa vos, mi hermano Noé Santos. Ya Don tiene León, mucho que no lo veo, ¿eh? felicidades, hermano. Adelante.